Mira, te cuento que mi papá, una persona que pertenece al grupo de personas prioritarios, vulnerables, a pesar de tener dos enfermedades catastróficas, era una persona mayor adulta, 73 años. Era una persona muy vulnerable a que le dé el coronavirus. Entonces yo en mi trabajo lo que hice es cuidarme muy bien. Llegaba a casa, me desinfectaba por completo, cambiaba la ropa. Había cierta ropa que cogía y la desechaba. Porque ver a alguien, un familiar mío, sería algo muy lamentable. Es un tema que es nivel mundial, algo global, que la gente se toma un chiste, esto del coronavirus. Yo trabajo en la gobernación del Guayas, en la comisaría del Guayas, distrito Modelo. Yo pasaba desde el día 1, cuando decían que había un primer caso de coronavirus en Quito. En la primera semana, donde que ya todo el mundo comenzó a ver la realidad como era, cuando los hospitales estaban colapsados completamente, las personas envueltas en cinta adhesiva en las calles, en muebles. Tú veías la policía a 3 días tener un familiar fallecido, muerto, afuera de tu sala o afuera de la calle porque apestaba. Nosotros lo que hacíamos, no podíamos hacer tanto porque algo que no nos competía a nosotros como tal. También una de las cosas que sí me impactó fue cómo llevar a una persona que tenía coronavirus caminando, pero la persona iba en el centro, nosotros lo íbamos custodiando hasta que vaya al hospital. O sea, era como que es algo que solo se ven en películas. Pues Ecuador en esta crisis fue algo inesperado, que los ministros de salud tomaron decisiones estrictas, sí. Por ejemplo, mediante el decreto presidencial de Lenín Moreno, que fue ponernos en confinamiento, restricciones vehiculares, distanciamiento social. Puedo decir que sí fueron buenos protocolos, pero faltaba más. Aparte de eso, lo que vienen las personas que se pueden decir que son corruptas, que se aprovecharon de esta crisis mundial para ellos beneficiarse. Encontramos muchas discotecas que estaban prohibidas por el Código Nacional, discotecas cerradas totalmente, bares cerrados totalmente, pero aún así nos encontramos con estas clases de personas que, para lástima del ser humano, son necias, porque a pesar de que hay un virus mortal que está matando a millones y millones de personas, tú vieras, si tú pensarías como yo vi, las personas sin mascarillas, 100 personas en un lugar cerrado, sin ventilación, tomando bebidas alcohólicas en el mismo vaso. Eso es una realidad. La otra realidad es el dueño de la discoteca queriendo surgir, queriendo llevar el pan a la casa, llevar dinero para sustentar a su familia, porque esa es otra realidad que no les cuento. Entonces, nosotros solo seguimos protocolos y órdenes de los superiores. Entonces, nosotros teníamos que cerrar, clausurar eso. Hablando de los sobornos, todo eso, el dueño de las discotecas obviamente nos querían sobornar mediante efectivo, dinero. Pero nosotros seguimos órdenes claves, derechos para cerrar el local. Por supuesto, como tú lo dices, una persona que esté infectada es como una pirámide. Infecto a uno, voy a mi casa, infecto a otro y eso se va reproduciendo. Entonces estas personas lastimosamente juegan con la vida. Algo que para ellos dicen, no me ha dado, o un familiar no me va a dar. Pero desde otra realidad no saben cómo están los hospitales. De los hospitales no lo digo por decir, porque yo viví la pandemia en un hospital donde que tú veías solo casos de coronavirus, un hospital entero de 4 pisos, 10 habitaciones para consulta externa, que los doctores, médicos, pienso yo que no fue por culpa de ellos, sino que fue por la negligencia y mala administración. Los hospitales llenos de coronavirus. Me acuerdo que fui a emergencia porque tenía que ver un insumo médico y la parte de la puerta era de vidrio, ¿verdad? Y había una señora joven, estaba entubada. Tú le ves la cara y tú decías, esta señora no va a vivir mañana. Pues para un hijo
es lo peor que te puede haber pasado. Porque mientras yo veía sufrir a mi papá, veía sufrir a todas las personas jóvenes, personas mayores, cualquier estado social por este coronavirus. Mi papá, gracias a Dios, mira, te voy a contar una historia. A mi papá lo metieron en el área donde estaban todos con COVID, porque él tenía una insuficiencia respiratoria. Pero eso no quiere decir que él haya tenido coronavirus. Yo vi la historia clínica hace poco y él estuvo un mes entero en esa área de los infectados con COVID-19. Papá, estando en el hospital, él nunca usaba mascarilla. Sí usaba, pero se le bajaba la mascarilla. Entonces, prácticamente no lo usaba, porque le ponían la mascarilla para respirar mejor y todo eso. Y mira hasta dónde llega la negligencia médica de que ellos le hicieron 5 pruebas de coronavirus. Las 5 pruebas PCR le salieron negativas. Estando en una área. Estando en un área de contagiados, a pesar de él ser una persona vulnerable que pertenece al grupo de personas prioritarios amparados por la Constitución de la República del Ecuador, ¿verdad? Él le vulneraron todos los derechos en ese hospital. Por el simple hecho de que hay una persona más que tenga coronavirus, otra persona más que tenga coronavirus, y los doctores se enfocan en esos casos. Y no solo porque ellos, ¿verdad?, lo que dicen ciertas personas, de que si vas al hospital ibas a morir por coronavirus. Me duele el brazo, vas al hospital, te infectas de coronavirus. Pero no porque te infectaban, sino es porque el hecho, hasta cierto punto, te infectaban. Te infectaban. Y aparte de eso, los hospitales y los medios de comunicación no te quieren decir de que había una bacteria. Una bacteria que se le puede dar tanto al paciente como a los familiares que estaban ahí. Por eso la restricción para entrar a un hospital era obligatoriamente una persona y paciente. Esa persona se tenía que quedar 24 horas ahí y no te dejan salir, no te dejan entrar. Ese virus, esa bacteria se trata de que te infectas y te va al hueso. Fueron casos, 17 casos que yo hablé con un especialista ahí y personas que fallecieron. Pero esto no salió en noticias. No, eso no sale en medios de comunicación. Imagínate, yo tengo mi mamá, mi hermana y mi sobrina en casa. Cuando iba a casa, a veces tenía tanto miedo de saludar, de darle un abrazo. Iba directo a mi cuarto, me bañaba. Y créeme que llegó un punto que perdí el olfato y el gusto. Y tenía tanto miedo de que haya tenido coronavirus. Pero gracias a Dios, no he tenido coronavirus. Las pruebas que te has realizado. Claro, pruebas negativas y tampoco nunca han tenido. Después de esta situación que viví en aquel hospital, papá pasó 2 meses en el hospital. Un mes pasó donde estaban con todos los contagiados. Lo derivaron a otra sala. Y bueno, ese hospital se querían deshacer de todas las personas que estaban por consulta externa. Porque querían ocuparse netamente coronavirus, personas infectadas con coronavirus, para que no se pueda reproducir estando adentro y tanto afuera. Y entonces me lo traje para casa. ¿Creíste que era la mejor opción? Era la mejor opción para ellos, no para mí. Porque la mejor opción era que él le den una atención adecuada en aquel hospital, porque él estaba prácticamente 24/7 con sueros, vitaminas y así. Hasta cierto punto, ¿crees que el destino de tu papá pudiese haber sido diferente de permanecer en el hospital? Mira, no he tratado esto con nadie, con otra persona. Yo no pienso, yo digo que fue una negligencia médica totalmente visible. Si mi papá hubiese estado en aquel hospital o permanecer en aquel hospital y no le dieran de alta, mi papá aún seguirá con nosotros. Él pisó la casa, la primera noche cayó totalmente. Llamamos ambulancias, paramédicos y nos advirtieron de que si lo llevamos al hospital de nuevo, tenían que hacer un ingreso de 3 días. Eso es otra historia. Para ingresar a mi papá si has visto las camillas en las ambulancias, que es una cosa de plástico. Sí. Pasó un día entero ahí. Una persona mayor, adulta mayor, estando así. Uno que es joven se cansa de estar así. Pero imagínate una persona estando así, totalmente caerse, las enfermeras en el celular, todo.
Fue hace poco, fue hace un mes que ya no está con nosotros. Entonces yo pienso en él todos los días, obviamente, lo extraño. Pero la vida sigue, ¿no? Y hay que seguir esforzando, seguir estudiando, seguir trabajando, seguir cuidando a mi familia, porque así es la vida. Por supuesto, como creo yo, mi persona y muchas más que tienen pensamientos que aún, puedo decir, no se superan. Y pienso yo que al pasar el tiempo, la única solución es eso, el tiempo. Pues le diría que si quiere contar conmigo, yo estaré ahí en cualquier momento, en cualquier circunstancia, no importa el día ni la hora. Yo estaré con ella, obviamente, porque es un tema muy delicado y esas personas, en mi caso, la ansiedad te vuelve loco y no sabes qué hacer, te estresas, el mal humor. Y estaría contigo en cualquier momento porque es donde más necesitas compañía, donde más necesitas un abrazo, donde más necesitas un beso, decir lo mucho que se quieren. La amistad hoy en día es donde prevalece ante todo, porque un amigo está en las buenas, en las malas y lamentablemente en las peores. Y si necesitas un abrazo, al menos yo puedo dártelo a la distancia.